Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 868 de este espacio informativo semanal que elaboramos de manera colaborativa con nuestra red de corresponsales en la región. Mi nombre es Joaquín Tapiarenas y ya estoy con mi compañera Génesis R. Cruz para llevarles el detalle de esta emisión. Compañera, como siempre, un gusto compartir nuevamente micrófonos contigo. Así es, Joaco, y antes de iniciar les invitamos a buscarnos en las redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Vamos a pasar de inmediato a los titulares de esta semana. En Guatemala presentan libro que dignifica la memoria. En Nicaragua, feligresía conmemoró la Semana Santa encerrada en las parroquias. En Panamá, docentes inician huelga indefinida. En Costa Rica, continúa el juicio contra 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica criminalizados por ejercer su derecho a la protesta pacífica. En Guatemala, tensión por arresto de líderes comunitarios. En México, investigación revela violencia de género en ámbito laboral. En El Salvador, la minería metálica y el extractivismo agravan la crisis climática. En México, Rebel y Rebel Arte del EZLN, el arte sin capitalismo. Y en Latinoamérica inicia el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Presentan libro que dignifica la memoria. Monseñor Juan José Gerardi presentó hace 27 años el informe interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más, que contiene entre sus páginas miles de relatos de víctimas del Estado por parte del Ejército de Guatemala y otros aparatos militares durante el conflicto armado en este país. El hermano marista Santiago Otero es investigador e historiador y en esta ocasión presentó el segundo volumen del título El Gerardi que conocí, con historias de vida de personas que estuvieron cerca de Monseñor Gerardi. La coordinación de este volumen estuvo a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. Al finalizar la presentación, Patricia Ogaldes, del Centro de la Memoria Juan José Gerardi, comentó que este tipo de actividades permiten mantener viva la memoria y el legado de Gerardi. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Mi nombre es Patricia Ogaldes, del Centro de la Memoria Monseñor Gerardi de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y en este 27 aniversario del martirio de Monseñor Gerardi pues significa mantener viva su memoria y dar continuidad a su legado, que Guatemala pueda ser diferente y que haya justicia para todos. El periodista Maco Hernández menciona que ahora, en 2025, aún se replican prácticas de tiempos de la guerra y que estas publicaciones nos ayudan a entender nuestro presente. Soy Marco Hernández, periodista comunitario guatemalteco, y la memoria histórica en Guatemala es necesaria porque muchas cosas han ocurrido en este país, mucha historia de violencia, y se replica aún hoy en día. Aún en pleno 2025 vemos muchas prácticas similares por parte del gobierno, aplicándolas ahora con pueblos indígenas, con comunidades, desalojos, racismo, y es necesario conocer lo que pasó en el pasado para ver cómo se relaciona con el hoy, cómo se relaciona con el presente. Si olvidamos la memoria, estamos cegados ante lo que sucede y no podríamos entender lo que pasa. Y conocer esta historia de Monseñor Gerardi es muy necesario porque él hizo la memoria histórica de Guatemala, él propició el proyecto de recuperación de la memoria histórica, y conocerlo es muy necesario para entender la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo,
y nuestro presente. Jocelyn Valdés nos comenta que todos estos datos y testimonios que se contienen en las publicaciones del REMI nos ayudan a interpretar la historia. Mi nombre es Jocelyn Valdés, soy periodista comunitaria de la red en Mayacat, y para mí que Gerardi hiciera un informe para dignificar la memoria histórica nos sirve en el ámbito de poder nosotros pues también analizar y poder tomar en cuenta todos esos datos y testimonios que Gerardi recopiló para este informe, que también nos da como a conocer muchas cosas importantes que pasaron en el conflicto armado interno, y nos ayuda también a pues compartirlo y seguir esclareciendo estos hechos históricos que pasaron en Guatemala. El hermano Santiago también nos acerca al trabajo de la memoria y la actualidad política en Guatemala. Soy Santiago Otero, uno de los colaboradores en la elaboración de los 2 tomos de El Gerardi que yo conocí. Queremos con esta actividad y con esta impresión patrocinada por la Oficina de Derechos Humanos, el ámbito de la memoria, seguir haciendo posible que el testimonio, la vida, la memoria, el trabajo que Monseñor Gerardi quiso para Guatemala siga resonando en cada uno de los rincones de este país, y que las violaciones a los derechos humanos, sobre todo aquellas injusticias que se cometen, pues, ya sea por venganza de instituciones públicas que debieran ser las verdaderas promotoras de la defensa de los que trabajan por la justicia, se puedan reafirmar y que no se permitan más injusticias de este tipo, de apresar a personas inocentes solamente porque en un momento dado señalaron al Ministerio Público como un ámbito, como lo dijo ayer el presidente, de generador de injusticias mayores en este país. Por tanto, Gerardi nos recuerda que nuestra voluntad de resistir y de seguir adelante debe ser firme y permanente. Muchas gracias, Antonio. A 27 años de la entrega del REMI y posterior asesinato de Monseñor Gerardi, estas publicaciones ayudan a mantener viva la memoria del trabajo que Gerardi realizó por la construcción de la dignificación de las personas lastimadas con tanta violencia. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En Nicaragua, Feligresía conmemoró la Semana Santa encerrada en las parroquias. Una vez más, la feligresía católica de Nicaragua estuvo impedida de salir a las calles con las imágenes religiosas en los rituales que se llevan a cabo en Semana Santa, debido a que el régimen de Ortega y Murillo prohibió nuevamente las procesiones. Una parroquia de Tipitapa, municipio de Managua, salió a la calle cercana y fue rodeada por la policía de Ortega, quienes se dedicaron a tomar fotos a los feligreses y a intimidarles, hasta obligarles a regresarse a la parroquia. Así, en la Catedral de Managua, los rituales religiosos se hicieron solo en el atrio de la iglesia y también fueron asediados por la policía del régimen, que entró a los terrenos de la catedral para cumplir las órdenes de Ortega y Murillo de no permitir a los católicos salir a las calles. El sacerdote Alder Hernández, quien se encontraba en una misión pastoral en Estados Unidos, le fue impedido regresar a Nicaragua, por lo que desde el exilio envió un mensaje a la feligresía católica. Nicaragua no puede celebrar sus procesiones solamente intramuros. Recordemos y estemos pues pensando en Nicaragua que aunque no puede celebrar en las calles como era tradicionalmente,
pero que un día vamos a celebrar, vamos a seguir esas tradiciones de antes que se nos han robado hasta este momento, pero que el triunfo llegará y Jesús va a triunfar. Jesús va a derrocar a esos dictadores que se han robado en Nicaragua como que fuera su finca. Dios mira el sufrimiento de su pueblo y Dios no abandona a Nicaragua, aunque los codictadores piensan de que ellos seguirán triunfando. El arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, también desde el exilio, escribió en sus redes sociales. La dictadura de Nicaragua ha prohibido procesiones en las calles. Lo que no pueden impedir es que el crucificado revele su victoria en cada lucha por la verdad y la justicia. La investigadora de asuntos religiosos, Marta Molina, desde el exilio denunció que en la Cuaresma, el régimen de Ortega y Murillo prohibió el ingreso de 2 sacerdotes nicaragüenses que habían salido a misiones pastorales. También denunció que la policía ordenó a los sacerdotes informar los horarios de las misas y abstenerse de orar por Nicaragua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá, docentes inician huelga indefinida. Desde Radio Temblor Internacional, nuestra compañera Dania Batista Guevara nos reporta importantes movilizaciones en el país, en las que se espera que se unan más gremios y ciudadanía en general. Lamentablemente ya se cuenta con el registro de represión y hostigamiento por parte de la policía del gobierno de José Raúl Mulino. En días pasados, los distintos gremios educativos habían anunciado huelga indefinida para el día 23 de abril. Previo a esto, se habían realizado paros, piqueteos y marchas en distintos puntos del país. La misma se había anunciado como medida de presión para que se derogue la Ley 462 que modifica la Caja del Seguro Social, la reapertura de la mina, la instalación de bases militares estadounidenses en el país, contra la corrupción, entre otras situaciones que afectan al pueblo panameño. Desde temprano, en los distintos bastiones de lucha, se agruparon los educadores apoyados por gremios obreros y otras asociaciones, los cuales en algunos sitios fueron violentados por las fuerzas de control de multitudes, como lo fue en Divisa, donde se reprimió a los afectados por el dietilenglicol. En la ciudad capital, a los docentes a la altura de la Iglesia del Carmen, y nuevamente en la Universidad de Panamá contra los estudiantes que protestaban. En Colón, unidades policiales hostigaron a los docentes, pero a pesar de ello no lograron disuadirlos. Escuchemos declaraciones del profesor Abundio Concepción de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Ante la urgencia de garantizar los derechos sociales, ambientales y la soberanía nacional, el movimiento magisterial exige 1. Derogatoria inmediata de la Ley 462 del 18 de marzo 2025. Exigimos una nueva ley de la Caja de Seguro Social con un enfoque solidario. 2. Prohibición irrevocable de la minería a cielo abierto y el respeto a la ley de la moratoria minera. Reclamamos respeto al fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, eliminación del memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos firmado el 9 de abril 2025. 4. Defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera. 5. Rechazo de la construcción de grandes reservorios o embalses en los ríos del país, especialmente el río Indio, lo cual genera el despojo de sus tierras a miles de campesinos. 6. Demandamos al presidente Mulino cese del traspaso de recursos estatales a manos privadas, incluyendo la Caja de Seguro Social. ¡Un educador unido! Conforme pasen los días, se estarán uniendo más gremios y ciudadanía en general al llamado de huelga indefinida hasta derrotar en las calles las medidas impopulares del gobierno de José Raúl Mulino. Desde Panamá, soy Dania Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.
El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Costa Rica. Continúa el juicio contra 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, criminalizados por ejercer su derecho a la protesta pacífica. El pasado 9 de abril se realizó la segunda audiencia del juicio oral y público en los tribunales de San Ramón, donde la Fiscalía presentó como testigos a oficiales de la fuerza pública que participaron en la represión violenta de una manifestación estudiantil en noviembre de 2019. Con gases y bombas de humo, intentaron acallar una voz colectiva que exigía su derecho a la educación pública. El próximo 25 de abril a las 6 de la tarde, el juicio continuará con la presentación de testigos y declaraciones de la defensa. Desde la Digna Rebeldía reafirmamos que protestar no es un delito. El pasado lunes 31 de marzo dio inicio el juicio contra 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, quienes enfrentamos cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública. La detención ocurrió el 21 de noviembre del 2019, en el contexto de las protestas nacionales contra los recortes presupuestarios a la educación superior pública. Y la idea es que con las declaraciones de los compañeros y con los testigos, que vamos a traer, que participaron ahí, vamos a remachar esto y creo que vamos bien encaminados, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Habrá que esperar a ver qué dice la señora jueza, pero por el momento creo que vamos bien. Así. La audiencia, la próxima es el viernes 25 de abril a las 6 de la tarde. Nos va a tocar a nosotros presentar nuestros testigos, nuestra evidencia y nuestras declaraciones, y estamos felices, confiadas y seguras de que vamos a salir muy bien de este juicio, que ha sido un proceso de criminalización absolutamente injusto. Hoy los 4 estudiantes que fueron detenidos, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores y defensoras de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar a los estudiantes en los tribunales de San Ramón para defender el derecho a la protesta, la libertad de reunión y el derecho humano a la comunicación. En Guatemala. Detención por arresto de líderes comunitarios. El pasado 23 de abril del 2025 se registró la captura de Luis Pacheco, viceministro de Energía y Minas. Pacheco fue presidente en el 2023 de la organización comunitaria 48 Cantones del departamento de Totonicapán, forma propia de organización de autoridades de las comunidades de ese departamento. Además de la captura de Luis Pacheco, se llevó a cabo la detención de Héctor Chaclán, también exintegrante de la Junta Directiva de la organización comunitaria 48 Cantones en el mismo periodo. Las autoridades indígenas y ancestrales de diversos territorios de Guatemala se pronunciaron en solidaridad con Pacheco y Chaclán, quienes son acusados de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y sedición por el Ministerio Público.
El presidente Bernardo Arévalo condenó la captura del viceministro de Energía y Minas y ordenó al Procurador General de la Nación que acompañe este proceso. Pasemos a la nota de Juan Pablo Montenegro Rojas y Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. El 23 de abril de 2025 se registró la captura de 2 personas que en su momento defendieron los derechos de la población. Se trata de Héctor Chaclán, quien en el 2023 era parte de la Junta Directiva de los 48 cantones, también de Luis Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, y que fue presidente de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán en el año 2023. Chaclán y Pacheco participaron en las manifestaciones pacíficas por la defensa de la democracia en el paro nacional que comprendió desde el mes de octubre de 2023 hasta el 14 de enero de 2024. El paro nacional surgió para defender los resultados de las elecciones presidenciales en las cuales habían dado como ganador a Bernardo Arévalo de León como presidente. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Luis Pacheco. Toca presentarse a la justicia, hay que hacerlo y aquí estamos presentes. Y estas grietas que aquí traigo demuestran la libertad, la paz que tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir insistiendo. No puedo levantarlo porque lo tengo atrás, pero sí, gracias por estar acá presentes y ruego a cada uno de los que visualizan las oraciones. Al final de cuentas, esto es una réplica de lo que acabamos de vivir en Semana Santa. Es una réplica, pero también lo que nosotros luchamos es aportar algo a cambio de Guatemala. Buscar algo, buscar esa luz que nos aperture oportunidades. Lastimosamente nos quieren callar de esta manera, pero yo les vuelvo a repetir, no conscientemente y lastimosamente con el compañero que aquí anda también, que también estuvo en la junta directiva de ese año, 38 cantones. Se nota que va más allá, pero no, yo confío en Dios, de que Dios tiene la voluntad, Dios tiene la última palabra y pues hay que seguir en la lucha y hacer lo que corresponde. Durante una entrevista concedida a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, habló acerca del significado de la persecución que realiza el Ministerio Público contra Luis Pacheco, viceministro de Energía y Minas. La captura del viceministro Pacheco es un atentado contra la democracia, es un atentado contra 48 cantones, pero además contra el liderazgo indígena en su conjunto. Es un atentado contra el pueblo de Guatemala en la medida en que ha sido este liderazgo, este pueblo, el que ha defendido las instituciones de la democracia, el que le ha plantado cara a la corrupción y ha empezado el proceso para ir quitándole a esa élite político-criminal que hoy está agazapada en el MP y en algunos otros espacios, tratando de continuar explotando los bienes públicos para el servicio personal, para el enriquecimiento propio, indebido, ilegal e ilícito. Y es contra esta gente con que hoy tenemos que recordar que estamos haciendo una lucha como gobierno y como ciudadanía, como pueblo, juntos, para mantener esta democracia que fue defendida con el voto y defendida con la resistencia que lideraron gente como el viceministro Pacheco y todos los liderazgos de ese momento y que son el ejemplo que nos dan para seguir. En horas de la noche, las autoridades indígenas del departamento de Sololá emitieron un mensaje a la nación para solidarizarse con Héctor Chaclán y Luis Pacheco, ya que consideran que este es un ataque a todas las autoridades indígenas y ancestrales del país. El lema es: tocan a uno de nosotros y nos tocan a todos. Considerar a los pueblos indígenas como terroristas es una falta de respeto hacia las autoridades, ya que cada una de las autoridades actúa con el aval de las asambleas. Además,
Este reconocimiento a las propias formas de organización de los pueblos está reconocida en la Constitución Política de la República y en legislación internacional. Por lo tanto, los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia, por los cuales se acusan a dichas personas, constituyen una injusta persecución, porque se considera una persecución política y es un mensaje de parte de la Fiscal General y del Pacto de Corruptos para acallarlos. Hacemos un llamado a todos los pueblos indígenas y en general, a nivel nacional e internacional, a que estemos alerta y en asamblea permanente para que este hecho no se consuma. El presidente Arévalo confirmó que ha dado instrucciones al Procurador General de la Nación para que acompañe el proceso de Luis Pacheco y de las ex autoridades indígenas y ancestrales que están siendo criminalizadas por el Ministerio Público. Estamos apersonándonos. Yo le he instruido al Procurador General de la Nación, le he instruido para que se apersone en los tribunales para ser parte del juicio y para participar aportando en la defensa de los compañeros de Luis Pacheco y los otros compañeros que han sido detenidos o que están en este momento con órdenes de detención. Y por supuesto estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder reivindicar la inocencia de todas estas personas que están siendo perseguidas simple y llanamente porque han tenido el valor de plantarle cara a la élite corrupta y luchar contra ellos en favor de los intereses de la población. Hasta aquí la información desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Para Voces Nuestras informaron Marco Antonio Hernández Arévalo y Juan Pablo Montenegro Rojas. En México. Una investigación realizada en México por mujeres jóvenes indígenas muestra que instituciones gubernamentales ejercen violencia laboral por razón de género y discriminación hacia mujeres indígenas totonacas. Desde Radio Sinaca, el reporte de Saraí Rivadeneira. Les saludamos desde Radio Comunitaria Sinaca en la Sierra Norte de Puebla, en México. Investigación realizada por mujeres jóvenes indígenas muestra que instituciones gubernamentales ejercen violencia laboral por razón de género y discriminación hacia mujeres indígenas totonacas. Marisol Posadas Zaragoza y Yasmín Cuautle Nájera, originarias de pueblos nahuas y mixtecos respectivamente, estudiaron la carrera de Derecho con enfoque intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, ubicado en el municipio de Huehuetla, en Puebla, México. Durante su estancia en dicha casa de estudios, se albergaron en la casa comunitaria del estudiante indígena y observaron una serie de violaciones a los derechos de las mujeres ecónomas que trabajan en la casa comunitaria haciendo labores de cuidados y labores de limpieza. Uno de los propósitos que tiene en nuestra investigación es contribuir a la construcción de una mirada crítica y reflexiva acerca de la situación laboral de las mujeres indígenas en México. Específicamente, pues en el pueblo originario de Lipuntahuaca, Huehuetla, y de cómo es que en espacios formales se les emplea como trabajadoras de manera informal. Y no solo eso, sino que desde su posición patrón-empleador, las mujeres son víctimas de violencia en razón de género y discriminación, y esta se da pues por medio de amenazas y también del condicionamiento del empleo. En su investigación titulada Discriminación y Violencia de Género, el caso de mujeres ecónomas de la Casa Comunitaria del Estudiante Indígena, pudieron identificar una serie de violaciones a los derechos como mujeres indígenas trabajadoras que vivieron las mujeres totonacas, originarias de Lipuntahuaca, Huehuetla, lugar en el que se encuentra la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Hicimos un análisis profundo donde nos dimos cuenta, en primer lugar, que las ecónomas no contaban con un contrato, no contaban con prestaciones laborales, un seguro social, prima vacacional, y que les pagaban un salario muy por debajo de lo que establecía la ley. Además de que no era llamado salario, era llamado compensación, una compensación por el trabajo que ellas realizaban, donde trabajaban más de 12 horas.
Cabe mencionar que las ecónomas, incluso, bueno, ellas se levantan desde las 3 de la mañana a las 4 para poder llegar a casa comunitaria a preparar los alimentos, y tenían una jornada excesiva de más de 8 horas. Entonces fue ahí que nosotras dijimos, bueno, esto no está conforme a lo que establece la ley, ¿no? Reportó Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Chinaca. En El Salvador, la minería metálica y el extractivismo agravan la crisis climática. Así lo aseguró esta semana el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, durante una entrevista a Radio YSUCA. Pasemos a la nota con Gerardo Castro. El Salvador es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático y la situación podría empeorar si se continúa impulsando un modelo económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales. Así lo advirtió el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, durante una entrevista en YSUCA. Para Navarro, El Salvador enfrenta una amenaza climática creciente y esto se agrava debido a la situación estructural de gran fragilidad ambiental, social y económica. Esta vulnerabilidad está ligada a factores como el uso intensivo del suelo, la deforestación, la degradación de cuencas hidrográficas y la concentración de la tierra. El 69% de la vida silvestre ha desaparecido en el último medio siglo, dijo Navarro. Para mediados de siglo habrá más plásticos que peces, dice también el ambientalista. Para Navarro, esto también se vincula con el tema económico, político e ideológico, que en muchos casos lleva a la destrucción y no a reparación. ¿Cómo haríamos los salvadoreños el momento que caiga una sequía fuerte aquí y se nos vaya un incendio? No sabemos qué hacer. A mí me contaba una vez el ministro Barrera, ¿verdad? Cuando era ministro del Ambiente, me decía, una vez había un gran incendio y yo hablaba a los bomberos y nadie podía hacer nada. Hasta que vino una lluvia, lo único que lo apagó, me dijo, en un cerro por ahí. O sea, esas son las cosas que nos van a venir. Mire, cada año aquí se pierde en El Salvador entre la tercera y la cuarta parte de cosechas. Fíjese que nosotros aquí importamos el 80% de verduras, hortalizas y frutas de los países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México. Y a veces en tratos que uno no entiende porque tantas cosas que se dicen de los negocios con México, ¿verdad? Y con otros países también. Pero bueno, hasta la China y hasta Etiopía hemos ido a comprar frijoles. Imagínense un día, digo, vamos a ir a Mozambique a comprar pupusas, porque a ver, quizás ya no van a ver aquí, digo yo, o algún pescado. A este panorama se suma, según Navarro, el riesgo que implicaría la reactivación de la minería metálica, que ya está siendo impulsada desde el gobierno. Para el ambientalista, el extractivismo genera no solo impactos directos sobre los ecosistemas, sino que desplaza comunidades, profundiza las desigualdades y limita las posibilidades de adaptación ante el cambio climático. Lastimosamente, dice Navarro, hay personas que están viniendo al país a buscar aliados para la actividad minera y muchas veces se acercan a comunidades pobres a ofrecer dinero. Déjeme contarle que con esto de la minería hay un señor de Australia que es ingeniero mecánico de la Universidad de Sydney. Este señor anda aquí en El Salvador ofreciendo dinero para meterse, para que lo apoyen en asuntos mineros. Trató de acercarnos a nosotros, no comunicamos con él. Anduvo en San Isidro buscando a los ambientalistas le dijeron que no, pero ya consiguió gente. Claro, si usted llega a un lugar y le dice que le va a pagar para que le ayuden a promover la minería, gentecita pobre que no tiene, ¿verdad?, cómo vivir, va a aceptar, y ya en San Isidro hizo eso. Fue a San Sebastián también, no sé cuál ha sido el resultado en Sebastián, pero nosotros los alertamos, cuidado que ve el señor para allá. Si usted analiza la página web de ese señor, fíjate, cosas curiosas, tiene 67 amigos. 67 amigos es bien poco, ¿no es cierto? ¿Y sabe quiénes son los amigos de este señor? Emerson Bukele, Nayib Bukele, una diputada que no me acuerdo del nombre, de Nuevas Ideas, y otros grupos como el Honda Club de vehículos y cosas. Ahí está. Y si usted analiza su página en LinkedIn, ahí dice, él dice, estoy creando una corporación de primera línea, trayendo a los mejores empresarios en minería, porque aquí en El Salvador, ¿verdad?, se respira el oro, dice él.
Navarro también advirtió que el enfoque dominante sigue siendo reactivo y no preventivo. Frente a este contexto, el especialista insistió en la necesidad de un debate público informado y participativo que permita a la ciudadanía comprender las implicaciones de las decisiones económicas y ambientales que se están tomando. Desde Radio YSUCA en El Salvador informó Gerardo Castro. En México. Rebel y Rebelarte del EZLN, el arte sin capitalismo. Imaginar, pensar, construir, hacer, practicar y practicar. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, convocó al encuentro Rebel Rebelarte para construir, imaginar y hacer arte sin capitalismo, arte para el día después de la tormenta, para cuando ya no exista la explotación de la humanidad ni de la tierra, para cuando la dignidad se haga costumbre. Durante una semana completa en el Caracol Jacinto Canec, en la zona Altos de Chiapas, se llevó a cabo un encuentro repleto de arte de todo tipo, formas, colores y procedencias. Una semana completa para reflexionar el arte que reproduce la vida, que se revela al sistema y construye. Escuchamos la nota de nuestra compañera Neri Chávez García. Somos jóvenes rebeldes zapatistas, desde Rayos de Sol. Aquí rapeamos esta canción titulada La Patria. Ya, ajá. Los mejores mandos militares son los que aprenden dirección teatral. La frase es del difunto Submarcos a una pregunta de un reportero hace décadas que lo cuestionaba por qué no jugaba ajedrez. El subcomandante surgente Moisés dirigió las obras de teatro del aniversario, dirigió la obra de teatro de diciembre, del encuentro de diciembre-enero pasado, y esta de Los Bichos, junto con otra que pocos vieron, que es sobre el amor, la tormenta y el amor y el día después. Rapeo esta canción para mi nación, patria querida, pero muy herida, dañada, acabada, la tierra no se vende, la tierra no es juguete, mi gente, la tierra no se compra. El arte de pensar, el arte de imaginar qué es lo que quieres, ¿no? Porque resulta de que entonces la que les llama más la atención es pues el vestuario que trajeron los compañeros, ¿no? Con los distintos animalitos, ¿no? Bichos, ¿no? Como le decimos pues acá, pues, ¿no? Pero lo que se pensó es de que entonces vamos a hacer de que protestan también los animalitos, ¿no? Como para llamar la atención, pues eso de que los animalitos piensan más que el humano. Nace pues esa idea, pues, ¿no? Entonces, una vez de que ya nos convencimos, pues porque ese es el arte de convencerse, ¿para qué te va a servir? Todo es arte político, ideológico, ¿no? Económico, cultural, social, ¿no? Y entonces nosotros ya no queremos pues así el arte del mal del sistema capitalista, pues, ¿no? Entonces queremos nosotros pues así nueva forma, pero para la vida, el arte de la vida, y que nosotros lo vamos a cambiar nosotros eso, no es de que alguien nos la va a cambiar, porque como decía pues el maestro pues así de esperanza, ¿no? La esperanza tenemos que tener nosotros mismos. Oye, buen mi compa, la vida nace desde el fondo de la tierra, sagrada, me arrastra, pero no pagada como dice Zapata, tierra y libertad. Acabas de escuchar a jóvenes zapatistas raperos, también escuchaste al capitán Marcos refiriéndose a la importancia del arte para la resistencia y al final escuchaste al subcomandante insurgente Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Todas sus palabras y canciones se dieron en el marco de un enorme encuentro colorido, alegre y sobre todo rebelde. Un encuentro de arte para el día después, para cuando ya no exista el capitalismo, convocado por el EZLN. Así, miles de personas, jóvenes, infancias, adultos mayores y artistas, se concentraron en el Caracol Jacinto Canec, en la zona Altos de Chiapas, para presenciar múltiples obras de teatro, performance, poesía, música, cuentos, arte gráfico, textil, con barro y una enorme diversidad de artistas que se atrevieron a atender el llamado del EZLN, es decir, a repensar, rehacer, reconstruir el arte para el mañana, para el día después de cuando se acaba el capitalismo con la tormenta, es decir, un llamado a construir
y crear arte para la vida. Para nosotros, pues entonces el arte es, como ya les dije, de que es todo, es un conjunto de todo, ¿no? Pero en este caso ahora nosotros lo que queremos, y es lo que nos vamos a esforzar a lo largo de este tiempo, es cómo vamos a vivir sin el capitalismo. Queremos pues así de que se entienda de que nuestra tarea, nuestro deber es hacia dónde se debe dirigir la nuevo arte, si estamos diciendo que estamos en contra de lo que es el sistema, pues. Escucha, Obrador, Claudia también, todos son farsantes, asesinaron ya bastante, no más criminales asesinos, la lucha seguirá aquí y allá, por siempre estará, cueste lo que cueste, defenderemos la tierra en común. Probablemente en otros momentos hemos escuchado el llamado a crear, construir arte desde los márgenes, arte para todas las clases sociales, comunidades y personas. Sin embargo, el llamado del EZLN refiere más bien a pensarnos creativamente. ¿Cómo es hacer arte sin capitalismo? ¿Cómo, por ejemplo, puedes tocar música sin conectar tu guitarra a un amplificador? O si ya no existe la minera que obtenía todos los minerales necesarios para construir esas bocinas, parlantes como les llamamos en Centroamérica, gigantes. ¿Qué implica entonces crear, construir arte para la vida? Así, el corazón del Rebel y Rebelarte fue el día después, el pensarnos como creadores sin el capitalismo y todas las comodidades que nos brinda. Las compañeras y los compañeros zapatistas presentaron diversas artes que no solo denunciaban las opresiones y violencias que nos aquejan con el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, sino que buscaron opciones para pintar a través de tintes naturales sobre materiales biodegradables y del bosque. Por ejemplo, una de las obras más aplaudidas a las que se refiere tanto el capitán Marcos como el Sub Moisés al principio de este reportaje fue la multitudinaria obra de teatro nombrada como La naturaleza se revela, y que justo, como decía el Sub Moisés, daba cuenta de cómo los animales se rebelaron contra el animal de dos patas que tanto daño les causa. Se congregaron un montón de animales e insectos, mariposas, pavo real, pingüinos, osos polares, hormigas, abejas, águilas, monos, el maíz, peces, delfines, jaguares, leones y otros. Todos trabajaron en común, con el objetivo de proteger a su madre, la tierra. Así la obra culmina con el trabajo colectivo y el apoyo mutuo de todos los animales que lograron desalojar a empresas y trabajadores que pretendían atentar contra un territorio. ¡Que vivan los pueblos en común! ¡Viva! ¡No más a la privatización, como dice la nación, como dice mi canción! ¡Que viva la vida! Y es que esa es la propuesta política del zapatismo desde su aniversario número 30. El común y la no propiedad. El despojarnos de todas esas etiquetas de anarquismo, comunismo, feminismo o lo que sea como nos nombremos para juntarnos bajo objetivos y metas comunes en protección de nuestro hogar, la tierra, la naturaleza y su tremenda generosidad para con nosotras y nosotros. Propuesta que para muchos es peligrosa. Cosa de 10 minutos, aquí en la calle principal donde está el portón, ahí llegaron la Guardia Nacional y el PACAL, armados. Fueron a dar la vuelta allá adelante, ahí estuvieron allí como 10 minutos, se bajaron de su carro, ¿no? Como escuchando, ¿no? Buscando, yendo por otros lados, ¿no? De ahí se subieron en su carro y luego se regresaron otra vez, ¿no? ¿Qué quieren? No sé. ¿Qué buscan? No sé. Pero ¿cuál es su intención? Ahí se sabrá, pues, ¿no? Pues nada más queremos pues informarles para que sepan que le está gustando o no le está gustando nuestra actividad. Entonces, nosotros vamos a seguir, no venimos a eso lo que quieren ellos, pues, ¿no? Vamos a seguir nuestra actividad. Solo queremos avisarles para que lo sepan, que hay eso, pues, porque entonces aquí estamos nosotros y nuestra guardia, pues nos avisaron, así está eso. Eso hace cosa de 10 a 15 minutos ahorita, pues. Solo compañeros, compañeras, hermanos. ¡Que viva el común! La tierra no se vende, siempre se defiende con la gente. El hostigamiento y acecho militar contra el EZLN no es algo novedoso y que desgraciadamente vaya a terminar pronto.
Al contrario, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó una serie de reportes de la Guardia Zapatista, a saber, cuerpos policiales, militares y militarizados fueron vistos en al menos 2 puntos. 1. Camino a Tenajapa, se visualizó a la policía estatal, es decir, a 5 kilómetros y 300 metros cerca de la desviación al Caracol Jacinto Canec. Y también se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, compuesta por 5 camionetas en total, en tramos de las carreteras entre Chamula y Tenajapa, es decir, en el camino de paso rumbo al Caracol Jacinto Canec. A estos puntos se debe agregar la presencia de la Guardia Nacional y del Grupo Pacal en las afueras del CIDESI, que denunció el subcomandante insurgente Moisés. Presencia completamente innecesaria, pues adentro no había más que obras de teatro, performance y conciertos que disfrutaban infancias, jóvenes y adultos. ¿A qué le tiene miedo el Estado de Chiapas y el mexicano? ¿Cuál es la amenaza? La lucha seguirá por los siglos, por siempre, para siempre, cueste lo que cueste, ganaremos esta lucha. Afortunadamente no hay nada que detenga al EZLN, por lo que la jornada del Rebel y Rebelarte culminó sembrando semillas y sueños para construir arte para la vida, arte sin capitalismo. Esta fue una nota de Nery Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En Latinoamérica. Del 21 de abril al 2 de mayo del 2025 se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Este foro es un órgano de expertos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y tiene el mandato de examinar y asesorar sobre las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Este foro permanente, creado en el año 2000, es uno de los 3 mecanismos de las Naciones Unidas dedicado específicamente a cuestiones de los pueblos indígenas. Los otros mecanismos son el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El tema de este 24º periodo de sesiones es aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los Estados miembros de las Naciones Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas, incluidos determinación de buenas prácticas y el afrontamiento de los desafíos. En el marco de este periodo de sesiones compartimos la primera parte de la alocución de Jusicuri del pueblo Huitoto Munuca de la Amazonía colombiana. Jusicuri es su nombre en su cultura, pero como ella misma relata, su nombre occidental es Lena Estrada, y ella es la actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia del gobierno de Gustavo Petro. Les compartimos la primera parte de la intervención de Jusicuri en la ONU sobre los avances y desafíos en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros, los pueblos, son las palabras introductorias de la Carta de Naciones Unidas de 1945. Y no hay un espacio en la ONU que le dé más sentido a esa frase que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Agradezco al ser creador, al dueño de la vida, Kai Mo Buinaima, y a los espíritus de nuestros abuelos que nos acompañan, guían y tejen nuestro camino. También saludo a la nación Onondaga, administradores originales de esta tierra que hoy llamamos Manhattan. Soy Jusicuri, pero mi nombre occidental es Lena Estrada, del pueblo Huitoto Munuca, nacida en el corazón de la Amazonía colombiana, hija del tabaco, la coca y la yuca dulce. Como palabra de mujer, una palabra que endulza, convence y sana. Es un honor participar en esta sesión del Foro Permanente, lugar que privilegia la palabra. Hoy, como primera mujer indígena en ocupar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, soy consciente del peso de mi palabra
y de la importancia de unir voces y convocar a la unión de nosotros, los pueblos indígenas del mundo, para hacer frente a la crisis que enfrentamos. Hace más de un siglo, la palabra originaria emprendió su camino hacia el multilateralismo, alzándose por primera vez en Ginebra con Dascaes. Desde entonces, esa palabra ha recorrido centros de poder, dando vida a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero esa palabra solo vive si la hacemos vivir, nosotros los pueblos indígenas. Señora Presidenta, hoy, casi 2 décadas después de su adopción, en esta sesión del foro nos convoca para dialogar sobre los retos y avances en la implementación de la declaración. En nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, permítanme, por favor, referirme a los principales desafíos globales en su implementación y a las violaciones de nuestros derechos que aún persisten a nivel global. Por eso, la movilización de nosotros, los pueblos, es más urgente que nunca. En primer lugar, en el corazón de estas desigualdades y violencias estamos las mujeres, abuelas, niñas indígenas que se encuentran en un peligroso nexo de discriminación múltiple e intersectorial basada tanto en el género como en la identidad indígena. Y nos enfrentamos a niveles desproporcionados de violencia, marginación y abandono sistémico. En segundo lugar, el extractivismo continúa avanzando sobre nuestras tierras. La minería, la explotación de combustibles fósiles, la deforestación, megaproyectos e industrias altamente contaminantes como la petroquímica son una amenaza a nuestra existencia. Estos problemas mundiales exacerban las situaciones de vulnerabilidad y desconocen nuestro derecho a la libre determinación que se salvaguarda a través de herramientas como el consentimiento previo, libre e informado. Mi padre narró en sus poesías el dolor de la fiebre del caucho que devastó los territorios amazónicos, impulsada por la codicia que saqueaba nuestros recursos y que hoy sigue viva bajo la misma lógica de explotar, deformar, contaminar. Hoy celebro 37 años de la constitución del resguardo indígena más grande del mundo, con más de 6 millones de hectáreas. Mi lugar de origen, la Chorrera Amazonas, territorio de la Amazonía colombiana. En tercer lugar, la participación significativa consagrada en la declaración es limitada en las Naciones Unidas para los representantes de los pueblos indígenas debido a múltiples barreras estructurales, como el hecho de considerar a los pueblos indígenas organizaciones de la sociedad civil. En cuarto lugar, las medidas de criminalización e ilegalización de prácticas culturales y religiosas y espirituales que se relacionan con el cultivo y uso de plantas por parte de los pueblos indígenas y que a su vez son objeto de fiscalización internacional de drogas, constituyen un obstáculo para la implementación de la declaración. Por último, a pesar de los avances en el fortalecimiento de la arquitectura
institucional del sistema de Naciones Unidas para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, sigue siendo necesario aumentar la coordinación de esfuerzos llevados a cabo por parte de los diferentes órganos de las Naciones Unidas con mecanismos tales como el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Escuchábamos la primera parte de la intervención ante la ONU de Jusikuri, del pueblo Witoto-Munuca de la Amazonía colombiana, cuyo nombre occidental es Lena Estrada y es actualmente la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia del gobierno de Gustavo Petro. Defendí lo que nos corresponde por derecho, participación plena, respeto a nuestros saberes y territorios y justicia para nuestras mujeres. No se puede enfrentar la crisis planetaria sin escuchar a quienes la han resistido desde siempre, a quienes cuidan la biodiversidad y la naturaleza. Eso escribió la ministra Estrada en sus redes sociales luego de participar en el marco del 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Este foro permanente se reúne cada año durante 10 días de trabajo y estas sesiones anuales ofrecen una oportunidad para que los pueblos indígenas de todo el mundo mantengan un diálogo directo con los miembros del foro permanente, los Estados miembros, el sistema de la ONU, incluidos los derechos humanos y otros órganos de expertos, así como la academia y ONGs. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hemos llegado al final de esta emisión número 868 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias a las y los corresponsales y a todas las personas que nos escuchan, porque su apoyo y compromiso hace posible que las voces se sigan alzando en toda la región. Recuerde que estamos siempre conectados y conectadas a través de las redes sociales, donde nos puede seguir como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Mi nombre es Génesis R. Cruz y junto a Joaquín Tapia Arenas y a nombre de la red de corresponsales, agradecemos su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.